El título del tema de hoy es Más fuertes que nunca. Necesitamos tener la fuerza de Dios porque estamos en un mundo muy complejo. Se mueven cosas que por más que uno quiera siempre termina cediendo, termina cayendo. Parece que el mal siempre nos ganara. Parece que las debilidades siempre fueran algo que no podamos resistir. Pero hoy quiero hablarte de que podemos estar más fuertes que nunca. Hubo una ciudad llamada la ciudad de Éfeso. Esta ciudad de Éfeso era muy poderosa. Era una ciudad que tenía una de las 7 maravillas del mundo antiguo. El templo de Diana Artemisa, el que ustedes ven en pantalla, era una de las 7 maravillas del mundo antiguo y estaba en la ciudad de Éfeso. Pero además esta ciudad era un puerto comercial, un puerto donde llegaban extranjeros, muchas personas de otros países a comercializar, pero también a visitar este templo, porque era un templo muy majestuoso en su construcción. Además de esto, esta ciudad era una casa de brujería, una casa donde se habían instaurado grandes magos, hechiceros, grandes brujos. De hecho, la historia dice que ahí se comenzó a enseñar brujería a muchas personas. ¿Qué pasó en esta ciudad? Esta ciudad fue visitada por un hombre que iba plantando iglesias, por un hombre llamado Pablo. Y Pablo en Hechos 19, no lo lea solo para que tenga en cuenta la cita, registra cómo el apóstol Pablo visitó la ciudad de Éfeso con el objetivo de establecer una iglesia de Cristo. Y el proceder de Pablo o el actuar de Pablo era que él visitaba una ciudad, evangelizaba, predicaba y dejaba a ciertas personas para que la iglesia siguiera funcionando mientras él se iba a viajar a otras ciudades a seguir predicando el evangelio. Es decir, que Pablo no se quedaba mucho tiempo en una sola ciudad, pero en esta ciudad la Biblia dice que se quedó alrededor de 2 años, algo completamente diferente a lo que Pablo normalmente hacía. Pero no era de extrañarse porque Éfeso era una ciudad muy compleja. Éfeso era una ciudad donde los brujos estaban en las calles haciendo milagros. Era una ciudad donde la idolatría en el templo de Artemisa era algo que los extranjeros anhelaban visitar. Pablo entonces, por medio de señales, por medio de prodigios, por medio del poder de Dios, comenzó a construir casa para Dios en Éfeso. Y por eso después de 2 años se pudo instaurar o se pudo hacer la iglesia de los Efesios. Por eso cada que usted vea que se lea del libro de Efesios, recuerde, era una ciudad que el que la comenzó a abrir camino fue el apóstol Pablo, y era una ciudad muy complicada. Y después de varios años de que la iglesia en Éfeso estaba funcionando, el apóstol Pablo les manda una carta. El apóstol Pablo le manda una carta a esa iglesia que le tomó casi 2 años poderla establecer. ¿Qué le dijo a la iglesia? Pues les dijo muchas recomendaciones, pero vamos a leer específicamente Efesios capítulo 6, versículo 10. Pablo, después de muchos años, está en la cárcel y está al lado de un soldado romano, y en esa cárcel escribe una carta para esta iglesia que le costó tanto establecerla. Y en Efesios capítulo 6 versículo 10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Quiero que lo lea otra vez y ahora comience a indagar y a profundizar conmigo en él. Dice: por lo demás, hermanos míos, está hablando Pablo, el que levantó una iglesia en medio de la brujería, en medio de la idolatría, y dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo.
El apóstol Pablo sabía que esta ciudad que se veía tan imponente por su idolatría, por su brujería, había sido conquistada por el poder de Dios. Hechos 19 narra cómo los brujos comenzaron a llevar los libros de brujería a quemarlos a los pies de Pablo, convirtiéndose y diciéndole: no, queremos convertirnos a Cristo. Y el Hechos capítulo 19 narra cómo muchas personas que idolatraban a Diana Artemisa, que eran brujos, que eran aprendices de brujos, se convirtieron y fueron los que fundaron la iglesia de Éfeso. Y muchos años después, Pablo, encarcelado, les escribe esta carta y les dice a la iglesia de Éfeso: les voy a enseñar a pelear para que avancen, pero antes necesito que sean fuertes. Y aquí quiero que usted entienda algo, y es que estamos en una sociedad que parece Éfeso, una ciudad donde hay grandes monumentos a la idolatría. Hay una ciudad, hay una imponencia en este mundo donde parece que el pecado tuviera la última palabra, donde no nos queda otro remedio que ser borrachos, que ser drogadictos, que no nos queda otro remedio que ser inmorales, que como que no nos queda otro remedio que estar haciendo lo que todo mundo hace. Y parece que estuviéramos en una sociedad donde no podemos cambiar. Pero el apóstol Pablo, desde su experiencia, le escribe a esta iglesia y les dice: antes de pelear para conquistar algo, necesitan ser fuertes. Y si usted necesita o quiere emprender un negocio, o usted está luchando con algo en su vida que usted sabe que le está haciendo daño, o usted quiere un cambio en su vida, hoy te digo, antes de pelear por eso, necesitas ser fuerte. Necesitas tener la fuerza de Dios. Y quiero que volvamos a leer por tercera vez Efesios capítulo 6 versículo 10. Dice, y ojalá usted lo subraye porque es un texto que vamos a estudiar hoy y dentro de 8 días. Dice entonces: por lo demás, hermanos míos, y miren lo primero que dice: fortaleceos en el Señor. Repita conmigo: fortaleceos en el Señor. La Biblia fue escrita en un idioma original que contiene mucha profundidad en sus palabras. Y cuando se traduce al español, a veces se limita en su significado. La Biblia entonces, en el idioma original que se escribió, cuando lo estudiamos a profundidad, podemos entender cosas que en español normalmente no las podemos entender. Por eso, la palabra fortaleceos en el original se dice endunamó. Endunamó es la palabra original que se utiliza cuando el apóstol Pablo desde la cárcel escribe: fortaleceos en el Señor. Y endunamó significa háganse cada vez más poderosos. Es muy diferente a solo decir fortaleceos. En el original entonces lo que el apóstol Pablo le está diciendo a esta iglesia es: háganse cada vez más poderosos. Tú necesitas estar más fuerte porque las tentaciones, porque el pecado, porque este mundo te quiere comer vivo. Porque en este mundo, si usted y yo no estamos fortalecidos en el Señor, hoy estamos, mañana quién sabe. No te confíes. Si tú estás muy bien, no te confíes. Y si tú has estado muy débil y sabes que por más que lo has intentado no has conseguido, hoy te digo, necesitas hacerte cada vez más fuerte en el Señor. Por eso hoy aprenderemos que hacernos fuertes es una disciplina más que una oración. Hacernos más fuertes es una disciplina. Hacernos más fuertes es algo que desarrollamos. Y quiero mencionarte 2 cosas que dice ahí Efesios 6:10. Primero dice: fortaleceos en el Señor. Y recuerda que le dije que en el idioma original lo podemos entender mejor. Pues ahí se utilizan 2 palabras. Se utiliza endunamó y después se utiliza para Señor la palabra kurios, que si lo traducimos a este momento significaría: hágase más fuertes bajo su dominio. Hágase más fuertes construyendo una vida
en Dios. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Muchas veces nos han enseñado, usted quiere fortaleza, pídale a Dios fortaleza. ¿A alguien le han dicho? ¿O a alguien le ha tocado la espalda, fortalezcas en el Señor? Pues realmente lo que significa esa palabra es, hágase más fuertes, construyendo una vida en Dios. Es muy diferente. Por eso es que a veces nos frustramos, porque creemos que la fortaleza de Dios viene solamente orando. Ay, venga, oro por usted para que tenga la fortaleza de Dios. Pues no precisamente, la fortaleza de Dios se consigue cuando nosotros estamos bajo el dominio del Señor. Y quiero que lo hagamos en una representación rápidamente. A ver, Antonio, venga por acá. Venga, venga usted también, sí, usted ayúdenos. ¿Quién más? Steven, venga también. Ok, Steven, hágase allá cerca del bafle, sí, acá arriba. Eso allí. Antonio, allí, ok. Y venga aquí, muy bien. Yo soy el débil, yo necesito fortalecerme en el Señor. He estado intentando muchas cosas, pero no lo consigo. He estado luchando con el pecado y siempre caigo. Entonces me dicen, fortalezcas ¿en quién? En el Señor. Hágase más fuerte ¿en quién? En el Señor. Pero la palabra original nos dice entonces, hágase más fuerte bajo el dominio del Señor. Vamos a representar de que Steven es Dios, es el Señor. Yo soy el débil. Y la palabra dice, hágase más fuerte ¿en quién? ¿Dónde está el Señor? ¿Qué me impide llegar al Señor? Tengo dos, ¿qué? Obstáculos, ¿sí o no? Entonces cuando la palabra dice, hágase más fuerte en el Señor, no es que alguien venga y me diga, sea fuerte en el Señor. No, hacerme más fuerte en el Señor es tomar la decisión de que el que está allá domine mi vida. Tomo la decisión y comienzo a dar pequeños pasos y supongamos que Él es la mentira en mi vida. Entonces yo comienzo y lo hago a un lado. Tomé la decisión. Y otro día vine a la iglesia y comencé y dije, ok, tengo que luchar contra... ¿Qué le ponemos a usted? ¿Qué quiere que le pongamos? Él me mira como, ¿qué me va a poner? Digamos que son negocios deshonestos, ¿no? Son malas amistades. Entonces el Señor habla a mi vida, pero todavía no me siento tan fuerte. ¿Por qué? Porque solamente quité un obstáculo. Me falta todavía llegar ¿a dónde? Porque allí va a estar ¿qué? Mi fuerza. Entonces muchos dicen, es que yo no me siento fuerte, pastor, es que yo estoy desanimado. Claro, porque tenés una cantidad de obstáculos y no has tomado la decisión de acercarte al Señor. Entonces yo trabajo y digo mis malas amistades, amo mucho a Antonio, pero es una mala influencia para mí. Es el que me invita a beber, es el que me invita con las viejas costumbres, no. Él es el que me llama el sábado a las 5 de la tarde, ¿qué estás haciendo? Hay parche por acá, venite. Entonces yo digo, tomo la decisión de ¿qué? No, usted no me ayuda, usted no me fortalece, sino que usted antes me coloca más débil. Entonces ya me siento más ¿qué? Más fuerte. ¿Por qué? Porque ya estoy al lado del Señor y Él me levanta las manos. Levánteme las manos. No, la suya no, usted es Dios, hermano. Él me levanta las manos. Ahora me siento ¿qué? Fuerte. ¿Por qué me siento fuerte? Porque antes yo había construido una vida llena de obstáculos que me impedían ser fuerte en Dios. Pero tomé la decisión de poco a poco, y a lo último ya tengo la fuerza en Dios. Listo, un aplauso para estos actores. Si tú viniste hoy por primera vez, segunda vez o tienes muy poco tiempo en la iglesia, hoy te motivo para que tomes la decisión de acercarte y que Dios sea el que controle tu vida. Y en la medida que tú tomes la decisión y acompañes esa decisión de pequeños pasos, te vas a sentir más y más fuerte.
Por eso es que a veces pasa que en nuestra vida el fuerte es la pereza. En nuestra vida el fuerte o el que está en el centro de nuestra vida son las malas compañías. Y entonces tú dices, es que eso no funciona, es que oraron por mí, todavía tengo ganas de beber, es que oraron por mí, todavía estoy por ahí haciendo y deshaciendo. Es que no funciona así. Tú necesitas colocarte bajo el dominio del Señor. Y cuando estás bajo el dominio del Señor vas a tener fuerza. Y esto lo corrobora Salmos 3:3. Salmos 3:3 dice: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí y quien levanta mi cabeza. Es lo que te acabo de decir. Eres escudo alrededor de mí. Venzo los obstáculos, estoy cerca de mi Señor y ahora Él es el que levanta mi cabeza. No sé si recuerda a Adán y Eva. Adán y Eva, la Biblia dice que estuvieron bajo el dominio de el Señor en un jardín llamado el Edén. Y mientras estuvieron cerca del Señor, mientras Dios fue su Dios, su Señor, el que dominaba sus vidas, no tuvieron temor, no tuvieron vergüenza, no tuvieron necesidad, estuvieron felices. Pero un día tomaron la decisión de ser como Dios y colocaron obstáculos que limitaban tener el dominio del Señor. Comieron del fruto que no podían comer, hubo desobediencia y pecado en su corazón y se alejaron de Dios. Ahí vino el temor, ahí vino la vergüenza, ahí vino todo lo que tú y yo hemos conocido y hemos leído a través de la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios dice: háganse más fuertes bajo su dominio. La pregunta es: ¿bajo el dominio de quién estás? ¿Quién está dominando tu corazón? ¿Quién está dominando tu vida? Porque si antes de Dios estás colocando las riquezas y el que domina tu vida es el trabajo, es el consumismo, es ocuparme, es hacer, es no tengo tiempo, es dejar mis responsabilidades por Dios, entonces quitaste a Dios y colocaste un Dios llamado riquezas. ¿Quién es que domina tu vida? Tal vez hace rato comenzaste a hablar con amigos o personas que sabes que te están alejando de Dios, pero los pusiste ahí y ahora es otro obstáculo que está dominando tu vida. Tal vez son tus hijos o tal vez es alguien a quien tú le has concedido el privilegio de que domine tu vida. Y si hay obstáculos en tu vida, hoy te digo, necesitas tomar la decisión de dar pequeños pasos para que te acerques al dominio del Señor. Solo así vas a ser más fuerte en Dios. Solo así vas a tener fuerza en el Señor. Lejos del Señor, la Biblia dice, nada podemos hacer. Lejos de Dios, no vas a poder dejar eso que te está haciendo daño. Lejos de Dios siempre vas a ser el mismo débil, el mismo inconstante. Lejos de Dios vas a ser siempre el mismo mal administrador. Lejos de Dios siempre vas a ser el mismo mal papá. Lejos de Dios siempre vas a ser el mismo mal hijo. Pero cuando tú comienzas a dar pasos y acercarte al Señor, el Señor va a dominar tu vida. Te vas a encontrar perdonando, te vas a encontrar reconciliándote con tus hijos, con tus hermanos, con tu mamá, con tu papá. Te vas a encontrar teniendo actitudes que solo se pueden tener cerca del Señor. Lejos del Señor, vamos de para atrás, como dicen, como el cangrejo. Lejos de Dios, quien domina nuestra vida no es el Espíritu Santo, sino nuestras emociones. Y quiero que cierre un momentico sus ojos ahí donde está y piense qué pasos te hacen falta para que Dios sea el centro de tu vida. Vamos ahí con tus ojos cerrados, piensa. ¿Qué te hace falta para que Dios sea el centro de tu vida? Tal vez te has sentido muy débil, tal vez no has podido y tú has dicho eso no es para mí, pero hoy te das cuenta que la fuerza de Dios es tomar la decisión de acercarme al dominio del Señor. ¿Qué te hace falta? ¿Qué se interpone entre tú y Dios?
todo eres. Piensa por un momento y con tus ojos cerrados. El centro. Tal vez el Dios tuyo eres Jesús. son tus amigos. Desde el principio y hasta el fin. Por más que tú quieres y vienes a la iglesia, no sientes fuerzas para salir de ese hoyo llamado licor. Pero Dios te dice hoy: hijo, quiero que te acerques a mí. Quiero que estés bajo mi dominio. Quiero que tomes decisiones que te acerquen a mí. Y en la medida que estés cerca de mí, serás más fuerte. Vamos, comienza a orar y dile: Señor, quiero estar bajo tu dominio. Quiero estar, Señor, en ese jardín donde tú seas mi Señor. Yo quiero construir mi vida y que tú seas el que estés en el centro. Tú eres el centro. Señor, sé el centro de mi vida. Nada importa más. Sé el centro de mi vida. Sé el centro de nuestra vida. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. El centro de eres solo tú. vamos, dile: Señor, ven y sé el centro de mi vida. Voy a tomar la decisión de dar pasos para acercarme a tu dominio. Mi vida sé Jesús. Centro de mi vida, sé Jesús. El centro de mi vida. El centro de mi vida, sé Jesús. Señor, ven y sé el centro de mi casa. Ven y sé el centro de mi negocio. Ven y sé el centro de mis finanzas. Ven y sé el centro, Señor, de mi vida, mi corazón. Ven, Señor, hoy quito de en medio todo lo que se interpone de encontrar las fuerzas en ti, Señor. Centro, nada importa más Que tú, todo el universo, todo el universo gira en pos de ti, Jesús. De ti, Jesús. Tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús. Ti, Jesús. abre tus ojos. De mi ser Estamos en medio hasta el cielo. de un gran Éfeso. No sé. Estamos en medio de casas de idolatría, de casas de brujería, de lugares que nos quieren dañar. Pero si tú y yo estamos bajo el dominio del Señor, no importa el lugar donde estemos, siempre vamos a estar fuertes. No importa el lugar donde estemos, nada nos va a derribar, porque el Señor es nuestra fortaleza. Denle un aplauso al Señor. La segunda frase que usa el apóstol Pablo, la primera es: fortaleceos en el Señor, que en el original es: hágase más fuertes bajo el dominio de el Señor. Lo segundo que dice ahí es: y en el poder de su fuerza. En el poder de su fuerza. Recuerda que le dije que en el español el significado es muy limitado. Pues en el original lo que dice realmente es: en la potencia de la fuerza de Él, o en la influencia de Él. Cuando el apóstol Pablo escribe esto, les está diciendo a la iglesia de Éfeso: hágase más fuertes cerquita de Dios. Pero después les dice: y dejen que Dios los influencie para que tengan su poder. Mira, es muy impresionante lo que el apóstol Pablo en cortas palabras les está diciendo a la iglesia. Dejen que Dios los influencie para que sean fuertes en Él. Y esto significa de que todos somos influenciados por algo o por alguien.
Todos somos influenciados para sentirnos bien, para sentirnos fuertes, para sentirnos capacitados, o somos influenciados para cada día sentirnos más débiles, para cada día sentirnos más frustrados. La pregunta es, ¿quién te está influenciando? Y Efesios 5:16, leámoslo. La misma carta, el apóstol Pablo les está explicando un poco acerca del poder del Espíritu y le está diciendo en Efesios 5:16. Léalo conmigo. Una página antes que Efesios 6 dice: saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Recuerda que le estaba hablando que hay una iglesia en Éfeso, una iglesia donde hay mucha maldad. Pues él les está diciendo, saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días. Miren lo que dice el 17. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. 18. No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón. ¿Sabe qué le está diciendo el apóstol Pablo a esta iglesia? Les está diciendo, déjense influenciar por el Espíritu Santo. Y les coloca ejemplos y les dice, así como ustedes antes se dejaban influenciar para emborracharse con vino, ahora embriáguense pero del Espíritu Santo. En otras palabras les está diciendo, esos hábitos que ustedes tenían, que los arrastraban a buscar deseos en su corazón, borrachera y todas estas cosas, eso mismo úselo, pero ahora para influenciarse del Espíritu Santo. Y es muy importante entender que los hábitos que hacemos nos influencian para bien o para mal. Las prácticas de todos los días nos desarrollan una influencia hacia Dios o una desconexión de Él. La pregunta es, ¿qué hábitos te están influenciando? ¿Qué hábitos estás teniendo en tu día a día? Por ejemplo, ¿cuántos comieron hoy? ¿Todos? ¿Y cuántos van a comer mañana? ¿Todos? ¿Y cuántos van a comer pasado mañana? Todos, ¿sí o no? Eso es algo que ya se volvió un hábito en nuestra vida. Y el apóstol Pablo está diciendo, así como ustedes se dejaban influenciar para tener hábitos para otras cosas, tengan hábitos para que se dejen influenciar por el poder de Dios. Si tú te conectas constantemente con la presencia de Dios y tienes hábitos establecidos, vas a estar influenciados por Él. Pero resulta que muchos se dejan influenciar por las redes sociales. Y esa es su influencia, ese es su hábito. El hábito de todo el día estar revisando redes sociales. Todo el día metidos ahí. Todo el día y todos los días. Te levantas, miras Instagram, Facebook y lo que tengas. Estás comiendo y revisando. Te acuestas y revisando. ¿Cómo vas a estar fuerte si tu influencia son las redes sociales y no el Espíritu Santo? Hay quienes su influencia son las novelas y se las ven y tienen una disciplina. El día que se pierden un capítulo, Dios mío, hay gente que deja aún a sus hijos grabando el capítulo para no perderse la novela. Y después dicen, es que estoy desanimado. ¿Cómo no vas a estar desanimado si tus días están llenos de malas influencias, cuando tu influencia debería ser buscar al Señor? ¿Cómo vas a vencer ese hábito y esas cosas que te están dañando
si como estás, bajes hacia lo contrario, no busca la influencia del Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo por eso dice, así como se emborrachaban antes, ahora así mismo corran, pero para influenciarse del Espíritu Santo. Hay otros que se influencian es de las series de Netflix. Y eso se ve en todas las series haber por haber. En un día se ve en una serie completa. No sé cómo hacen, no hacen nada más. Con mis hijos nos estamos viendo una serie y llevamos bastantes meses y no hemos pasado de la primera temporada, porque no vemos un capítulo a la semana, porque no nos queda más tiempo. Eso no es nuestra influencia. Por eso el apóstol Pablo dice, establezcan hábitos que los influencien a tener el poder del Espíritu Santo. Y te lo voy a representar de esta manera. Hace un tiempo tomé el buen hábito de empezar a hacer deporte. Y yo dije, ok, bueno, estamos haciendo deporte. Y entonces me dio por entrar al gimnasio. Yo, pues vamos a entrar al gimnasio. Primer mes bien, segundo mes bien. Pero hubo algo que a mí me causó mucha gracia. Y es que cuando entré yo al gimnasio también entraron 2 personas más, 2 señoras. Entonces, todos vamos, bueno, cuando se iba al gimnasio, ¿se iba a qué? A hacer ejercicio. Pero estas 2 personas, les voy a representar lo que hacían. Madrugaban para ir al gimnasio, se vestían para ir al gimnasio, llevaban los implementos del gimnasio. Esto es verídico, es real. Y llegaban y se sentaban en la cicla estática, una y la otra, y no daban ni un solo pedalazo, sino que se empezaban a chismosear. Y comenzaban y se cruzaban. Y vieran Margarita, y yo la vi, y que no sé cuándo. Y todo el mundo sudando y haciendo ejercicio. Y ellas ahí, échale, y hágale, hágale. ¿Y sabe qué es lo más tenaz? Que después de cierto momento todo el mundo comenzaba a decir, y ellas se secaban el sudor. Se secaban el sudor y se iban. Dígame, estas personas, ¿qué van a avanzar? Pero así hay muchos en la iglesia. Se visten de iglesia, vienen a la iglesia, pero no dan ni un solo pedalazo. No cogen la Biblia ni en pintura en la casa. No se arrodillan a orar. Venir a un devocional, ¿cuándo? Yo, con el sueño que me da, ¿cuándo? Y entonces estamos aquí todos, ánimo, vamos a adelgazar. Sí, iglesia, vamos a ser fuertes. Nadie da un pedalazo. Estamos aquí solo hablando, informándonos. Y nos vamos para la casa. Ay, estoy débil, estoy desanimado, voy para la iglesia. Y otra vez nos subimos a la cicla y comenzamos a echar lengua, pero no damos ni un solo pedalazo. Díganme, ¿así quién avanza? Por eso el apóstol Pablo les está diciendo, ustedes necesitan tener hábitos que los ejerciten y los influencien por el Espíritu Santo. Que usted cada día se sienta más poderoso en el Señor. Que usted diga, uy, me leí un versículo bíblico, uy, no, Dios me habló. Que usted ore esa noche, usted diga, estaba tan cargado hoy con mis hijos, con mi mamá, pero descansé en el Señor. Y que cada día sea una experiencia nueva, que usted comience a hacer devocionales, que usted comience a hacer devocionales con sus hijos. Y esos hábitos te van a influenciar por el Espíritu Santo. Vas a estar fuerte. Pero si tú comienzas todos los días y sigues a tus mismos hábitos, tus mismas malas costumbres, no vas a estar fortalecido influenciado por el poder del Espíritu Santo. Vas a estar influenciado por lo mismo de siempre. Recuerda el primer punto. Yo soy poderoso en la medida que esté gobernado ¿por quién? Por Dios. Pero lo segundo que estamos hablando es que voy a tener la fuerza de Dios en la medida que me deje influenciar por Él. Yo te lo mencioné ahora.
Estamos en un Éfeso, estamos en medio de un sistema muy complejo, en un sistema donde cada día las tentaciones son más grandes. Estamos en un mundo donde la inmoralidad se ha levantado a un punto increíblemente enorme. Estamos en un momento en la historia donde se están legalizando muchas cosas que antes, al menos por restricción, las podíamos controlar. Estamos en una sociedad donde ya no se le puede castigar físicamente a los hijos porque es ilegal. Estamos en un momento de la historia donde la brujería se ha disfrazado en la televisión, donde la gente llama a ver cómo me va a ir en mi relación, léame las cartas. Eso es brujería, eso es hechicería. Pero Éfeso nos está absorbiendo, y hay una iglesia que se sienta en la cicla y no da ni un pedalazo. Y estamos en un momento donde nosotros nos animamos entre nosotros. Vamos, somos fuertes, y estamos ahí. Somos fuertes, iglesia, y estamos ahí. ¿Recuerda a las dos vecinas que iban al gimnasio a echar lengua nomás? ¿Que iban solo a hablar? ¿Tú eres de esas vecinas o eres de los que vas a realmente ejercitarte? Debes ejercitarte en la fe. Debes así, mira, es que el apóstol Pablo es increíble, porque él dice, así como antes corrían y hacían hábitos para beber vino y embriagarse, ahora influenciense y embriáguense del Espíritu Santo. Yo no conozco tu vida, pero si estos días has estado débil, te has sentido desanimado, has sentido hasta ganas de no volver o de renunciar a algo, no sé, el Señor te dice hoy: quiero que estés cerca de mí, quiero que te dejes gobernar por mí, pero además de eso, quiero que te dejes influenciar por mí.